Gloria a Jesús. Génesis 15, en el verso 13. Gloria al Señor. Dice la palabra así, la leemos en el nombre de Jesús. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Quiero hablar sobre el tema Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo en nuestras vidas. Sabe todo lo que nos va a oprimir, sabe todo lo que va a acontecer en nuestras vidas, porque Dios tiene un plan que ha diseñado para cada uno de nosotros. Y vemos aquí que Dios le habla a Abraham y le dice que su descendencia iba a ser esclava en Israel y que iba a durar 400 años. Y Dios diseñó un plan y pasaron 4 generaciones. En la 5ª generación, cuando desapareció José, entonces el pueblo fue esclavizado. Pero lo que quiero enfatizar, que muchas veces suceden cosas en nuestra vida y digamos: Señor, ¿qué está pasando? Pero cuando buscamos nosotros en Éxodo 3, entonces vemos que Dios está mirando a cada uno de nosotros y que Dios nos tiene pendiente y que está pensando en cada uno de nosotros y que está viendo la aflicción y que está viendo la situación y por donde estamos pasando, aleluya, y lo que estamos pasando. Jesucristo, cuando estaba en la cruz, Dios estaba viendo a Jesús. Dios estaba viendo a Cristo. Y cuando vemos luego que Filipenses, el Señor le dice: por cuanto te humillaste a lo sumo, Dios estaba mirando que Jesús se humilló hasta lo sumo. Y vemos en el Salmo 22 que David habla de la crucifixión de Jesús. Ya él comienza a hablar de lo que iba a pasar Jesús. Así como Dios sabe lo que va a pasar en nuestra vida. Entonces, en Éxodo 3, en el capítulo, en el verso 7, Dios, diseñando el plan de que Dios lo sabe todo, vemos que Dios desciende. Dios desciende al ver el dolor, al ver la aflicción, al ver la situación, porque Dios, aleluya, nos ama. Y como Él nos ama, Dios no quiere libertad. Dios no quiere libertad. Aleluya. Dios quiere libertar a su pueblo porque Él sabe todo lo que ha diseñado para ti. En Éxodo 7, en Éxodo 3, verso 7. En el verso 7 dice: y dijo nuevo Jehová, bien he visto. ¿Y qué es lo que Dios está diciendo? Bien he visto. Aleluya. Bien he visto la aflicción de ¿qué? De mi pueblo que está en Egipto. No quiere decir que Dios está mirando tu aflicción. Y aquí dice que Él descendió. Él descendió al ver el dolor del pueblo en Egipto. Él descendió al ver los latigazos que el pueblo sufría en Egipto. Él vio el oprobio, lo que estaba pasando en Egipto. Y Dios dice: es el momento. Y Dios dice: es el momento de sacarte de esa esclavitud. Es el momento de liberarte. Aleluya. Y vemos que Dios, bendito sea el nombre de Dios, con poderosa mano saca al pueblo de Egipto. Aleluya. Dios nos ha sacado a nosotros de Egipto. Ahora tenemos que caminar. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? Llevaré mi pueblo, aleluya, aleluya, y lo traerá a Canaán, donde fluye leche y
promesa. Hay una promesa, hermano, de que Dios nos va a llevar a la presencia del Señor. Pero esa promesa cuesta. Ese caminar cuesta, porque hay que padecer y tenemos que ser redimidos, lavados, aleluya, purificados para llegar y completar el plan de Dios en nuestra vida. Porque Dios lo sabe todo. Y cuando Dios saca a este pueblo de Egipto, este pueblo que no estaba impuesto a adorar, no el pueblo que no quería someterse, no quería ser dirigido, este pueblo quedó en Egipto, quedó en el desierto. Y Dios dice: voy a llevar a mi pueblo a una tierra que emana leche y miel. Pero vemos que cuando Josué llega a la tierra prometida, ¿qué es lo que sucede, hermano? Hay una guerra en muchos lugares y Josué tiene que luchar. Y esto nos dice, hermano, que Dios nos ha sacado de Egipto, pero hay una guerra y hay muchos lugares que debemos conquistar, y lo vamos a conquistar en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. Y vemos que Josué comienza por la derrumba las murallas, aleluya, de Jericó. Comienza con ese pueblo. Lo que era imposible a la vista de muchas personas, Dios lo hace posible. Así Dios va a derrumbar murallas que muchas veces usted lo ve difícil, situaciones que usted lo ve difícil, pero Dios le está diciendo: camina y dale la vuelta a Jericó. Lo único que yo te estoy pidiendo es que camine. Lo único que yo te estoy pidiendo es que cada día le dé una vuelta, y en el séptimo día tú vas a dar 7, camina. ¿Por qué? Porque no eres tú que la vas a derrumbar, es el Señor que va a pelear. Pero Dios quiere un pueblo obediente. Dios quiere un pueblo que camine. Por eso Él le dijo a Abraham: tu pueblo va a pasar 400 años. Bendito sea el nombre de Dios. Y fíjense, hermano, que en el Salmo 139, Dios habla de nuestro futuro. Dios habla de nuestro futuro. Dios habla de ti. Dios habla de ti porque Él conoce. Él te conoce. Cuando el Señor llega en San Juan 5, llega a donde el paralítico le dice: no tengo quien me entre a ese lugar. Dios sabía que tenía 38 años. Dios sabía que tenía 38 años en esa situación, en esa circunstancia. Pero en ese momento llegó Jesús a ese lugar. Lo que parecía imposible para este hombre, no tenía nadie que lo llevara. Todo el mundo era más veloz que él. No había posibilidad de alguna, pero algo pasó en ese lugar. Llegó Jesús. Y cuando llega Jesús, las cosas cambian en nuestras vidas. Aleluya. Fíjate que el Señor lo único que le preguntó: ¿quieres ser sano? Y Dios nos pregunta a nosotros: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? No, Dios no te está preguntando, aleluya, cómo va a llegar, cómo vas a caminar, cómo va a entrar en ese lugar. Lo único que Dios te está preguntando es: ¿quieres ser sano? Es lo único que Dios quiere que tú le respondas. Porque Él tiene el poder, aleluya, y Él conoce la fecha y el día en el que Dios te va a levantar, la fecha y el día en el que Dios te va a sanar, la fecha y el día en el que Dios va a quitar el oprobio, en el que Dios, aleluya, te va a restaurar y va a cambiar tu lamento en baile. Pero tenemos que luchar. Estamos en la tierra, aleluya, en el camino del Señor. El pueblo entró, pero el pueblo tuvo que librar muchas batallas en el nombre de Jesús. Y cada batalla significaba, aleluya, una prueba más, una
una circunstancia más. Aleluya. Algo, aleluya, para venir a los pies de Cristo. Algo para clamar, aleluya, algo para aprender. Tuvieron que aprender de Jericó. ¿Por qué? Porque el pueblo no hizo caso a la palabra y tomó anatema. Muchas veces, hermanos, vamos a tener que aprender con dolor. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo. Y en el Salmo 139 Dios le dice aquí: oh Jehová, tú me has examinado. Dios te ha examinado, hermano, porque Dios te ha creado a ti y Él sabe, y ha conocido, aleluya, y conocido, dice. Y en el 2 dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantar, y has entendido desde lejos mis pensamientos. Entonces, hermano, que si usted se pregunta cada paso, cada circunstancia que usted ha cruzado o ha pasado o está pasando, Dios dice: yo conozco tu levantar. Dios dice: yo sé que te iba a pasar este día esto. Dios dice: yo estoy aquí. Y como Él hizo con el pueblo de Egipto, dice que descendió. Porque descendió en Marcos 5, dice que cuando los discípulos estaban navegando, dice que Él estaba viendo la dificultad de cómo sus discípulos estaban navegando en el mar. Y se apresuró a llegar a aquel lugar, se apresuró a caminar a ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios no ama, hermano. Es por amor. Y no hay padecimiento, ni hay circunstancia, ni hay dolor, aleluya, que Dios no lo conozca. Porque Él dice: yo conozco tu levantar, yo conozco tu sentar, yo conozco tus pensamientos, yo conozco lo que tú estás pensando en este momento, yo conozco tu vida. Dios nos conoce. No podemos ocultar nada, aleluya, porque ante el Señor ya el Señor lo sabe. Dios, aleluya, le dijo: voy a llevar tu pueblo a Egipto, pero no le dijo a Dios cómo lo iba a llevar, no le dijo a Abraham cómo lo iba a llevar, solamente le dijo: tu pueblo va a ser esclavo. Dios no dice: tú vas a ser salvo y va a entrar a la tierra prometida, pero no te dice cómo. Pero sí Él sabe cómo. Sí, Él sabe cómo. Cada día venciendo un obstáculo. Cada hora, aleluya, pensando que Dios tiene el control y que Dios lo sabe todo. Aleluya, ya he escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos, oiga lo que dice: y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, dice el Señor. David dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso. Dios le decía a Moisés: desciende al río mañana. El faraón va a estar en ese lugar. Dios sabía. Dios sabía que el faraón iba a estar en ese lugar. Dios sabía, aleluya, todas las cosas, hermano. Todo lo sabe el Señor. Y cuando vemos, aleluya, en el Salmo 144, en el verso 3, que estamos ahí, dice: oh Jehová. Aquí la Biblia dice: oh Jehová. Y fíjense, hermano, Dios está tan pendiente de nosotros y tiene tanto cuidado de nosotros, como Él dice ahí, aleluya, como leyeron en el Salmo 39, que aquí en el 3 dice: oh Jehová. ¿Y qué es el hombre para que en él piense? Wow. ¿Quiénes somos, hermano? ¿Quiénes somos para que Dios constantemente esté pensando en mí, esté pensando en ti, esté mirando tu camino?
Y en eso Dios nos ama. Dios sabía que, aleluya, que estando en la cruz del Calvario, el pueblo se iba a burlar. El pueblo se iba a burlar. También en Mateo 23, Jesús sabía que los fariseos eran hipócritas. Dios conoce también si estamos siendo hipócritas delante del Señor, si estamos siendo sinceros, si es de verdad que estamos buscando al Señor. No podemos esconder nada delante de Dios. Aleluya. Acán pensó que iba a engañar a Dios y al pueblo cuando tomó aquel tesoro de Jericó y lo escondió. Nadie se va a dar cuenta, hermano. Pero hay alguien que sí, como conoce todas las cosas, sí se estaba dando cuenta de lo que estaba sucediendo. Y eso, y lo que Acán hizo, costó 36 vidas que murieron por causa de la desobediencia, hermano. No piense que Dios no está mirando, no piense que Dios, aleluya, no sabe lo que está haciendo. Dios lo sabe todo. No piense que puede ocultar, que puede tomar y hacer lo que tú quieras. Dios está pendiente de ti, porque Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Gloria al Señor. Y aleluya. ¿Y por qué Él lo sabe todo? Mira que dice en 2 de Corintios, puede buscar. Mira por qué Él lo sabe todo. 2 de Corintios 4, en el verso 7. Aleluya. Aquí habla el Señor en 2 de Corintios 4. Aleluya. Aleluya. Cuando Pedro le dice, yo iré, yo pondré mi vida, Dios le dice, me vas a negar 3 veces. 3 veces me vas a negar. Dios sabía ya lo que Pedro iba a decir. Dios sabía también que él le iba a negar en ese momento. Hermano, ¿cuántas veces hemos negado al Señor? Pero aquí, aleluya, como Dios sabe todas las cosas, aleluya, dice, pero tenemos este tesoro. Hay un tesoro en nosotros que hemos recibido. Ese tesoro, dice, pero tenemos este tesoro, hermano. Este tesoro dice, en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, no es con nuestra fuerza, no es con nuestro poder, no es, aleluya, con nuestras manos. Te dice, tenemos un tesoro, hermano, escondido. No es fácil sacarlo, cuesta trabajo. El oro es difícil de sacarlo, hay que penetrar, tiene que haber guardianes cuidando, tiene que tener un proceso, y ese tesoro cuesta trabajo. Muchas veces se pierde, muchas personas mueren en el proceso, hermano. Y Dios dice, tenemos un tesoro, pero ese tesoro que tenemos es a Cristo. Y ese tesoro que tenemos, aleluya, está en nosotros. Y ese tesoro, aleluya, es el que está transformando nuestro paso, cada caminar, cada cosa que hacemos, aleluya. Es necesario que pasemos por esa guerra, que pasemos por esa circunstancia, que se burlen, que se ríen, que te humillen. Es necesario porque está, aleluya, en el proceso de Dios. Y como eres tesoro, eres algo apreciado para el Señor, y Dios lo sabe, hermano. Dios lo sabe. Por eso Él sabía, cuando le dijo a Jesús, por cuanto te humillaste hasta lo sumo. Él sabía que Jesús se había humillado hasta lo sumo, hermano. Hay momentos en que te vas a humillar hasta lo sumo, en que vas a ser pisoteado, en que vas a ser golpeado, en que vas a ser rechazado, en que la gente se va a burlar, pero Dios está ahí. Dios está ahí. Dios
está ahí. No piense que Dios no está mirando, porque dice: yo conozco tu despertar. Yo sé cuando tú llegas cansado, cuando vienes cansado a la iglesia, pero no deja de venir. Yo sé que la viuda nada más tenía esos 2 centavos, pero he hecho todo. Hermano, Dios lo sabe todo. No hay dolor, no hay padecimiento, no hay circunstancia que tú creas que estás solo. No estás solo. Solo es el momento, aleluya, que Dios ha elegido, porque Él es nuestro tesoro. Cristo es ese tesoro, y ese tesoro es nuestra esperanza y lo que nos ayuda a caminar, hermano, lo que nos fortalece. Por eso dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro. Es que esto no es con tu fuerza, es que la gloria no es para ti, es del Señor, y el Señor está preparando el pueblo. Si el pueblo hubiese entrado como estaba en el desierto, quejándose, murmurándose, hubiese entrado, hermano, no hubiese sido un pueblo santo, hermano. No hubiese sido el pueblo de Dios, aleluya, sino que hubiese sido un pueblo que se hubiese dividido. Y Dios, aleluya, no ha hecho un solo pueblo, hermano, un solo cuerpo. Y Él le dice aquí: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. ¿De quién es, hermano? ¿De quién tú eres? ¿De quién tú eres, hermano? Yo soy de Dios. Cristo me ha lavado con su sangre y me ha comprado. Y dice: y no es de nosotros. Pero fíjese que dice en el 8, que estamos atribulados. Sí, hermano, hay tribulación. Sí, que estamos atribulados, está diciendo, estamos atribulados, pero Dios sabe. Dios lo sabe. Pero fíjense que estamos atribulados en todos. Pero que Cristo está con nosotros y dice: no angustiado. No, yo estoy atribulado. Pero yo no estoy angustiado. ¿Por qué? Porque estoy seguro. Estoy tranquilo. Estoy en paz. Mientras las barcas se estaban hundiendo, Jesús dormía, aleluya, en el cabezal. Estaba tranquilo. Estaba en paz. Así no quiere el Señor. En esas tribulaciones, en esas dificultades. Pedro le dice: pero no tiene cuidado nosotros que perecemos. Pero sí, el Señor sabía. Dios quiere enseñarnos a caminar. Dios quiere que podamos ver y hacer sentir que la mano de Dios está ahí. Porque Él le dijo a Moisés: he descendido porque he visto el clamor y el dolor de mi pueblo. Dios descendió en ese momento, así como Dios desciende muchas veces por ti y está pendiente de ti. No te imaginas lo pendiente que Dios está de ti, lo cuidado que Dios tiene contigo. No te imaginas las veces que Dios te ha salvado, que te ha guardado del peligro. No te imaginas las veces que el Señor ha tenido que pelear, que ha enviado su sangre a pelear por ti. No te imaginas. Hermano, Dios lo sabe todo. No desmayes. No te desalientes. No te creas que todo está acabado. No. Dios está trabajando. Porque Él dice aquí, aleluya, estamos atribulados en todo, pero dice: mas no angustiado. No estoy angustiado. ¿Por qué no estoy angustiado? Porque estoy seguro. Estoy seguro. Era como el niño que le preguntaron en la tormenta, el barco iba casi hundiéndose. ¿Y por qué tú estás tranquilo? ¿Por qué? Dice: estoy tranquilo porque mi papá es quien tiene el timón. Dios tiene el timón. No importa la turbulencia, no importa, aleluya, las olas que se levanten, Dios tiene el control de tu vida. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. En todo, más no angustiado.
pero vea que dice en apuro. Muchas veces hemos estado en apuro. ¿Cuántos no han estado en apuro? Aleluya. Pero dice, no desesperado. No desesperado. Aleluya. Los discípulos eran llevados, aleluya, presos. Y fueron llevados al circo romano con sus hijos, su familia. Y esta gente iban tranquilos, alabando al Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque Cristo estaba con ellos. Cristo está con nosotros. Y no importa que el enemigo quiera destruirlo, Dios no lo va a permitir. Y si Dios lo permite con propósito. Si está enfermo, si tiene lo que sea, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Aleluya. En el 9 dice perseguido. ¿Cuántos no son perseguidos? Todos somos perseguidos a causa de la palabra. Muchos murmuran, muchos critican, muchos levantan calumnia, falsa testimonio. Aleluya, aleluya, perseguido, mas no desamparado. Wow, qué precioso cuando Dios te dice: yo no te he desamparado. Tú estás siendo perseguido, pero no te he desamparado. Dios, aleluya, no dejó el pueblo de Israel en esclavitud, sino que lo sacó. Aleluya. Él dice que estaba viendo la aflicción y en ese momento Dios dijo: ya es tiempo. Ya es tiempo de que mi pueblo salga de Egipto. Y si usted se lee donde leímos, aleluya, en el 15:13 más adelante, dice que Dios en ese momento le dijo que el pueblo iba a salir con oro. Y así mismo salió el pueblo. Cuando el pueblo iba saliendo, los egipcios le daban oro, aleluya, para que se fueran. Porque Dios conoce todas las cosas. Ya Dios sabía desde ese momento que iban a ser esclavos, pero que iban a dar la paga al final. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido. Y en el día dice llevando en el cuerpo siempre por toda parte la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pablo aquí le dice llevando por toda parte. Cada paso que voy, estoy dando, estoy muriendo, para que el nombre de Jesús, la vida de Jesús, se levante en nosotros. Y esa vida, aleluya, de su fruto y esa vida sea una vida agradable delante del Señor. Aleluya. Y pudimos ver que Pablo muchos de esos libros lo escribió estando preso, estando en una cárcel. Y en esa cárcel no vemos a Pablo triste, no vemos a Pablo llorando, no vemos a Pablo desesperado, no lo vemos a Pablo angustiado, nada de eso. Él estaba seguro en quién había creído, hermano. Y debemos estar seguros en quién hemos creído. Porque Dios no es hombre para mentir. Aleluya. Dios tiene cuidado de ti. Cada paso, cada cosa que sucede, dale gloria al Señor. Dale gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque tú sabes lo que iba a pasar en el futuro. Tú sabes por qué me está golpeando, por qué me está redimiendo, por qué me está pasando. Tú lo sabes. Aleluya. Dios lo sabe todo. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Aleluya. Por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actuara en nosotros y en vosotros la vida. Aleluya. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, hermano.
tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Cristo, y esa fe en nuestro Señor Jesucristo. Por esa fe es que hablamos, por esa fe es que nos confortamos, por esa fe es que somos consolados y que estamos seguros que nuestra vida aquí en la tierra no es en vano, que cada cosa que desechamos o que cada paso que damos, aleluya, no es en vano, que tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. Cristo es esa esperanza. Cuando usted ve en Marcos 5, en el verso 22, usted encuentra, aleluya, ahí usted encuentra gloria al Señor, Marcos 5. Vamos a buscar. Gloria a Jesús. Dice, ahí usted encuentra a Jairo. ¿Sabía Jesús que esto iba a pasar? Dice en el 22, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Ya Dios sabía que Jairo iba a venir. Dios, aleluya, sabía que en la vida de Jairo estaba pasando una situación. Su hija estaba a punto de morir, así como también en Juan 11, cuando le dice Jesús a los discípulos, aleluya, Lázaro está muerto. Tuvo que decirle claramente, Lázaro está muerto, pero esta muerte, aleluya, es para la gloria del Señor. Y aquí esta situación que estaba pasando Jairo era para la gloria de Dios, era para que la gloria de Dios se manifestara en la vida de él, hermano. Y este dolor de padre que él estaba pasando con la única hija, Dios tenía que llevarlo a ese lugar para que pudiera entender y doblegarse, aleluya, aleluya, y rendirse a los pies del Señor. Hay cosas que tenemos que pasar y Dios lo sabe que son dolorosas, pero si no la pasamos, hermano, no nos vamos a doblegar. Este corazón de piedra no se va a doblegar, no se va a rendir, no va a reconocer que necesitamos a Cristo. Y el Señor sabía que para que Jairo viniera tenía que doblegarlo, aleluya, y poner su hija a punto de morir, y murió, aleluya. Había un gran dolor en ese momento, pero Dios lo sabía todo. Si vemos más adelante, aleluya, aleluya, si vemos más adelante, encontramos que cuando llega alguien le dice, Jairo, ya no moleste más al maestro, ya no hay esperanza, ya no hay nada que hacer, tu hija está muerta. Para el hombre en lo natural no hay esperanza. Para el hombre, aleluya, sin Cristo no hay esperanza, no hay solución. Pero cuando tenemos a Cristo no hay nada imposible. Y él le dice, Jesús, al ver esto, le dice a Jairo, ten fe. Ten fe. Ten fe, tu hija no ha muerto. Aleluya. Y así nos dice el Señor en este día, ten fe. Ten fe en ese dolor, ten fe en esa circunstancia. Aleluya, hay esperanza. Cuando el Señor llega a aquel lugar, la niña se levantó. Jesús le dijo, levántate, Talita Cumi, levántate. No hay nada imposible para el Señor. No hay nada imposible para el Señor. Porque Él lo sabe todo, Él sabía todo, hermano. Así que cualquier aflicción que estemos pasando, hermano, cualquier circunstancia, cualquier dolor, hermano, es necesario.
es necesario. Porque es la manera en que Dios tiene, aleluya, de doblegarnos, aleluya, porque somos duros de servir, hermano. Somos duros para reconocer. Y Dios lo sabe todo. No piense que Dios se ha olvidado de ustedes. No piense que Dios te ha desamparado. No piense que Dios no te ama. No, ¿por qué? No, Dios te ama. Espera en el Señor. En el Salmo 25, David le dice en el Salmo 25, gloria al Señor. En el Salmo 25 y en el verso 3, David le dice al Señor, en el 3 y en el 6, dice: ciertamente ninguno de cuanto esperan en ti, el Señor te dice esto a ti en este día, ciertamente ninguno de cuanto esperan en ti serán confundidos. Aleluya, gloria al Señor. No será confundido tú, no será avergonzado si tú esperas en el Señor. Aleluya, aleluya. No será que esperan en ti, serán confundidos, serán avergonzados los que se rebelan sin causa, dice el Señor aquí. Y en el verso 6 dice: acuérdate, oh Jehová, de tus piedades, de tus misericordias, que son perpetuas. Aleluya, acuérdate. Le dice el Señor: acuérdate. Hermano, espera en el Señor. El Señor no retarda sus promesas. El Señor, Él te ama, Él sabe el proceso, sabe el momento, porque Él lo sabe todo. Gloria al Señor. Dios bendiga a cada persona que escucha este mensaje. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Dios bendiga